Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. O sea, la familiaridad que tiene uno con Dios es única. Y Pablo utiliza una expresión que no se utiliza en el Antiguo Testamento. Usted nunca va a escuchar: Abba, tú eres mi Abba, tú eres mi papá, tú eres mi papá. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo nos ama el Señor? Eso lo comprendí empezando el ministerio. Nos habla de dos espíritus. Y quiero que me preste atención, porque cuando profundizamos en la Biblia nos damos cuenta que hay tesoros escondidos en ella. El mejor tesoro que pueda leer en la Biblia, porque hay textos que uno lee muchas veces, pero cuando lo vuelve a leer uno vuelve a tomar cosas nuevas. Por eso la Biblia es una fuente que no cesa de fluir. Siempre hay bendición cuando usted la lee. Y aquí nos habla de dos espíritus. El primero es un espíritu de esclavitud, y el segundo espíritu es un espíritu de adopción. Son dos cosas diferentes, y parece que las dos cosas pelean entre sí. Dios dice: ustedes no tienen el espíritu de esclavitud. Para entender el espíritu de esclavitud hay que entender qué era ser esclavo en los tiempos bíblicos. Uno se hacía esclavo por varias cosas. Número uno, porque una nación gobernaba o tomaba la capital, el reino, y lo subyugaba, y las personas se convertían en esclavos de ellos. Número dos, la persona era esclava cuando tenía deudas. Por eso el Señor dice: no debáis nada a nadie, porque cuando usted no tenía con qué pagar la deuda, usted se hacía esclavo. Y uno es esclavo del que le debe. No esclavo como antes, pero de alguna manera esclavo. Número tres, hijos eran esclavizados porque los padres debían dinero. Ustedes recuerdan que hay una parábola donde una mujer viene y le dice: Señor, te pido por favor que me hagas justicia. Incluso hay otra que viene y le dice: Señor, ayúdeme. Le pide a Dios algo. ¿Por qué? Porque cuando una mujer no podía pagar, tenía que entregar a sus hijos en esclavitud, y ellos se encargaban de pagar la deuda. Ahora, ¿qué nos está diciendo la Biblia aquí? Nos está diciendo que hay gente esclava. ¿Y a qué se refiere esta esclavitud? Se refiere a la esclavitud de aquellos que viven una vida de esa manera. Escuche lo que le voy a decir. Hay personas en la iglesia que son esclavas todavía. Ellos creen que para ganarse a Dios hay que hacer muchas cosas. Dice: no, es que para uno ganarse a Dios hay que, mejor dicho, ayunar 3 veces al día. Hay que hacer estas cosas. Hay que cumplir toda la ley. Y en la esclavitud religiosa hay mucho religioso dentro de la iglesia que quiere vivir en la ley esclavizado. ¿Cómo así que en la ley, pastor? Sí. Quiere comenzar a vivir una vida, pero no una vida descansada en Dios, sino una vida de temor y preocupación. Si yo pregunto aquí, si el Señor viene, hermanos, ¿cuántos se van? Más de uno, el que vive en esclavitud, dice: no, él tampoco se va, ni él tampoco se va, ni tampoco se va ella. Porque el problema de los que viven una religión es que siempre van a estar viendo lo de los demás. El espíritu fariseico, que son los fariseos, era ese: mírenme a mí, yo sí soy santo, yo sí ayuno 3 veces a la semana, yo sí doy diezmos de todo lo que me gano y doy aún más, y esto porque esa era la manera en que ellos vivían la religión. Pero el Señor viene y cambia eso. Les dice: ustedes son esclavos, pero ¿esclavos de qué?
de la ley. O sea, ustedes intentan guardar toda la ley, pero hay un problema. Y es que si usted falla en un solo mandamiento, falla en todos. Así que por un error que usted cometa, usted falla en todo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que no tenemos espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción. Es que tú no eres un esclavo, tú eres un hijo. El esclavo tiene todos los días que madrugar para poder intentar agradar al amo. Y el amo puede decir: esto quedó mal hecho. Ay, amo, y te voy a castigar por eso, y vas a saber qué es, y te voy a dejar aquí, porque así eran tratados los esclavos. Pero los hijos son diferentes. El hijo es hijo. Usted trata igual. Y yo le hago una pregunta. A veces nosotros cometemos un grave error. A veces tratamos más mal a nuestros hijos que a los demás. No hay que tratar mal a nadie, pero uno se queda aterrado a veces como alguien viene y te visita y deja caer el pocillo y lo rompe. Y usted: ay, tranquilo hermano, compramos otro. Pero vaya que su hijo lo deje caer. Usted siempre ahí dejando caer los pocillos. No, a veces no entendemos la bendición de tener hijos. La Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. Uno puede tener un hijo calavera, pero es un hijo. ¿Si es así o no? Y a veces las mamás le dicen: hijo, no te puedo dejar entrar, no porque no te ame, sino que usted me robó la plancha. ¿Si es así o no? Y hemos llegado hasta el extremo de cerrar la puerta de nuestra casa a un hijo que se porta mal, porque tú sabes que es mejor que esté afuera a que esté adentro. Pero si ese muchacho llega y dice: mamá, yo voy a cambiar, yo quiero cambiar, mamá, estoy yendo a la iglesia, estoy buscando de Dios, estoy seguro que usted, ay, qué alegría. Y puede que esté andrajoso, y puede que huela feo, pero es su hijo. Lo que Dios está diciendo es que tú no tienes que luchar para ganarte el amor de Él. Tú no tienes que hacer ningún sacrificio para ganarte a Dios. No, tú no tienes que hacer ningún ayuno para ganarte a Dios. No, usted es un hijo y usted está ganado, porque cuando eres hijo de Dios, eres linaje de Él. Vea, yo no ayuno para ganarme a Dios. Yo no vengo al culto para ganarme a Dios. Yo vengo al culto porque estoy agradecido. Yo ayuno porque yo necesito el ayuno, no es Dios. Y en estos días vamos a tener un ayuno con toda la iglesia. Amados, tenemos la fecha. ¿Cuándo es, hermana diaconisa? El 7, próximo domingo, hermano. Todos ayunando acá. Vamos a hacer lista de servidores, quiénes vinieron y quiénes no, y por qué no vinieron. Porque queremos que todos ayunemos. Y más los líderes. Los líderes no tienen opción. Los demás amigos, Dios les bendiga si quieren venir, pero los líderes los espero aquí, porque hay que clamar y hay que orar. No tanto para ganarnos a Dios, hermanos. Su hijo no tiene que hacer mayor cosa para ganárselo a usted. Ahora, si el muchacho se porta bien, ¿usted qué hace? Lo premia. Pero así se porte mal, es su hijo. Yo le he dicho a Antonella, le he dicho: amor, así te saques un 0, seguirás siendo mi hija. Y así pierdas el año, seguirás siendo mi hija. Porque hay padres que juegan con el amor. Le dice: ya no te voy a amar si pierdes el año. Pilas que no te... No, eso no es así. Uno ama a los hijos así pierdan el año. Y ese es el amor de Dios. Yo creo que no hay algo más lindo que cuando Dios nos dice que somos hijos de Él. Porque es que un hijo tiene unos derechos. Por ejemplo, hay gente que cree
que puede asombrar a Dios con su oración. Oh Dios todopoderoso, grande y temible, Dios de todos los rincones. Usted imagina donde Antonella venga y me diga: oh papá pastor de Villas, el que hace cita con tu maestro, deme para un bombón. Yo le diría: Antonella, esa bobada. Y ¿cómo vas a hacer eso, hija? No. Ella ¿qué me dice? Papá, ayer estaba ahí. Papá, ¿me regala para una hamburguesa? Diga que sí. Cuando uno tiene un papá, por eso hay muchos que oran: oh Dios, no, Dios no escucha eso. Dios escucha a alguien que le dice: pa, usted sabe lo que necesito. Me voy a deleitar en ti, pero tú sabes lo que yo necesito. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. O sea, la familiaridad que tiene uno con Dios es única. Y Pablo utiliza una expresión que no se utiliza en el Antiguo Testamento. Usted nunca va a escuchar Abba Padre en el Antiguo Testamento, nunca lo va a escuchar. Porque los de la antigüedad nunca se acercaban a Dios diciéndole así. El único que le dice así a Dios es Pablo. Y lo hace en 2 ocasiones. Lo hace en Romanos y lo hace en Hebreos. No más, pare de contar. Y se atreve a decirle que tenemos un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba. ¿Y qué es Abba? No es un grupo irlandés de música. Hermano, a mí me gustaba la música de Abba. No es ese Abba. Abba es la primera palabra que un niño aprende cuando está bebé. ¿Usted ha visto que uno le dice a los niños cuando están aprendiendo a hablar: diga mamá, diga mamá? Pues bien, en la cultura judía era: diga Abba, diga Abba. Porque Abba es cuando el niño dice pa. ¿Estamos aquí? ¿Qué es Abba? Pa o papá. Diga conmigo: papá. La Biblia no tiene diminutivos para Dios, pero podemos decir que Abba significa padre mío o papito. Eso significa Abba. O sea, hay tanta confianza en Pablo que le dice a Dios: tú eres mi padre. Tú eres mi padre. O sea, hay una confianza con Dios. Y yo decía: qué lindo tener una confianza con Dios así. Papá, de decirle a Dios papá, de llamar a Dios papá. Puede que usted en la vida haya tenido malos padres, pero este papá es bueno. No olvido una hermana, una ancianita. Ella me decía: pastor, yo nunca tuve un papá terrenal. Se fue a comprar cigarrillos cuando yo estaba bebé y nunca más volvió. La historia que se repite. Nunca un abrazo, nunca una llamada, nunca supe quién es él. Pero gracias a Dios me encontré con el mejor papá de todos. Tengo el mejor papá. Levanta tus manos y dile a él pa. Dígale pa. Hola pa. Buenos días papá. Eso es único. Eso es único. Solamente los hijos de Dios pueden hacer eso. Hermano, y hay unos beneficios que tenemos de Dios. Dios me conoce a mí. Y ustedes me perdonan, pero yo a veces hablo con Dios a mi manera. Cuando me arrodillo en la noche le digo: buenas noches, Señor Jesús. Buenas noches, buenos días. Lo saludo así porque hay una confianza. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y es tan lindo tener no una religión, sino una relación.
Es tan lindo. Alguien una vez preguntó: ¿y cómo ora uno? Pastor, llevo mucho tiempo en la iglesia y no sé orar. Y un anciano le dijo: hijo, cuando vayas a orar, coloca una silla a tu lado y dígale a Dios que se siente ahí. Y comienza a hablar como hablas con tu mejor amigo. Y el anciano, que llevaba mucho tiempo en la iglesia, comenzó a hacerlo. Siempre una silla, siempre una silla, siempre una silla. Y hablaba y le dio gracias. Le dijo: hermano, gracias. Nunca mi fe estaba tan enérgica como ahora. Ahora le digo a Dios: siéntese acá, charlemos, Señor. Y comienzo a contarle todo. Me pasó esto, me pasó esto. Señor, ¿usted qué piensa de esto? Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere oraciones religiosas, sino alguien que se pueda acercar a Él y le diga: Abba, Padre, papito, papá mío. El anciano del que les cuento murió. Y cuando la hija llamó al mejor amigo de la iglesia, otro anciano, que era el que le había enseñado a orar, le dijo: hermano Tulio, murió mi papá. Le dio tristeza. Y dijo: pero a mí me parece algo muy raro. ¿Por qué? Porque es que él siempre me decía que le dejara la silla esa al lado. Sí. Y cuando murió, sí, murió recostado en esa silla, teniendo toda la cama en donde recostarse. No lo entiendo. Cuando uno tiene una comunión con Dios, qué mejor que morir en los brazos del Padre y decirle: Señor, levanta tus manos allí un momento, por favor, y adora al Padre, adora al Padre. Dígale: papá, dígale: papá, papá mío, papá. Papá, papá. ¿Cómo es posible que Pablo utilice Abba para referirse a Dios? Es que él dice: es que nosotros fuimos adoptados. Y la adopción en Roma no era como ahorita. La adopción en Roma era con todo. Si tú adoptabas un hijo, todos los derechos de un hijo original se pasaban al hijo adoptado, todos. En Roma no había distinción de este es el hijo adoptado y este no, no, no. Este es hijo, 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 ya, no más. Tiene todo lo del Padre. Tiene todos los beneficios del Padre. Por eso él dice: acerquémonos a Él confiadamente. Mire, mi hijo no tenía que hablar para ya enamorarme. Yo recuerdo cuando lo veía en la cunita, Matthew y Antonella en su cunita, y no tenían que decir: papá, te amo. No, no, eran mis hijos. Ella los amaba. Y cuando dieron sus primeros pasos, me emocioné, hermanos, cuando dieron sus primeros pasitos. Yo no sé cuántos padres de familia hay aquí, pero cómo lo emocionan a uno. En estos días Matthew estaba sentado allá afuera y un hermano le acercó: Matthew, ¿por qué está aquí descansando un ratico? Y el hermano vino y me lo contó. Y hay cosas que estos muchachos hacen que lo alegran a uno. Esta semana Matthew me dijo: papá, tenemos que hablar. Yo: sí, dígame, pero a solas. Y me fui con mi esposa y ahí estaba Antonella. Y no, sin Antonella. Antonella, salte, Matthew quiere hablar con nosotros. Papá, sí, no me gustó lo que hiciste. Y yo: hijo, pero a mí tampoco me gustó lo que tú hiciste. Y todo lo que tú haces tiene consecuencias. Perdóname si te hablé fuerte, pero a veces es necesario hablarte así. Y a lo último yo: ah, bueno. ¿Tú te imaginas a un Dios que cada que tú oras está ahí? Dime, sí. La Biblia dice que Él escucha todas nuestras oraciones.
Usted se imagina, Dios nunca dice, no, estoy muy ocupado con el problema de Israel y Palestina. No, no. Dios siempre tiene tiempo para oírlo a usted. Y aunque sus problemas sean pequeños, porque Él es Dios, Él se sienta y te dice, cuéntame qué te pasa, Señor. No tengo mercado, Señor, no esto. Venga, hijo, venga. Yo te voy a enseñar a caminar. Venga, hijo, yo quiero colocarte en mi regazo. ¿Sabe qué me impresiona? Hay un apóstol llamado Juan que se recostaba en el pecho de Jesús. ¿No te parece bonito que Dios no le haya dicho, Juan, quítese de ahí? Usted sí, de Juan, hombre, ahí siempre en el pecho. Que no, Juan, váyase en otra parte. Nunca. Dice la Biblia, y Juan se recostaba en el pecho y Dios nunca lo quitó. O sea, Dios permite que tú te acerques como si fueras un hijo y que lo abraces como si fueras un hijo. Yo te hago una pregunta: ¿cuántos quieren abrazar a papá hoy? A ver, ¿cuántos quieren abrazar a papá hoy? ¿Por qué no toma sus manos y hace así un momentico? Abrázalo por la fe. Abrázalo por la fe. Dile, Señor, Señor. Porque hay momentos en la vida donde necesitamos un abrazo. Y qué mejor que recibir un abrazo de papá, de Dios. Tú eres mi Abba, tú eres mi papá, tú eres mi padre. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo nos ama el Señor? Si tú crees que amas a tus hijos, te equivocas. Tú no amas como Dios, no. Tú amas como un padre terrenal, pero Dios es infinito en su amor y su misericordia. ¿Sabe qué dice el Señor? Si ustedes, siendo malos todos, me incluye a mí, si ustedes, siendo malos, saben dar regalos a sus hijos, ¿cuánto más yo les daré regalos a ustedes? ¿Alguien quiere un regalo de Dios? ¿Alguien quiere un regalo de Dios? Termino con esto. Él es Abba, pero también es Padre. Diga conmigo, Él es Abba, pero también es Padre. ¿Cómo así, hermano Wilson? Sí, es Pa, pero también es Padre. Y yo me preguntaba, ¿por qué esa misma expresión en un texto, Abba y Padre? Pero lo entendí. Cuando hablas de Abba, estás hablando de un Dios cercano, de un Padre cercano al que puedes abrazar, al que puedes amar. Pero también un Dios que tiene correa. Si Dios solamente fuera amor, no nos amaría. Un papá que todo es amor y que le alcahuetea a todos sus hijos, no los ama. Porque esos muchachos se van a levantar sin disciplina, se van a levantar siendo groseros. Pero cuánto nos duele corregir a nuestros hijos, y aún así lo hacemos. Escuche lo que dice la Biblia, porque la Biblia habla de eso. La Biblia dice que el que ama a su hijo lo corrige, y que él azota al que tiene por hijo. ¿Dónde están los amenes?
¿Cómo así que Dios? La Biblia lo dice, Dios azota al que tiene por hijo. O sea, si usted es hijo de Dios, tiene derecho a entrar a su presencia cuando quiera, porque el hijo es hijo. Esos son los beneficios. Usted no tiene que pedirle permiso a nadie para sentir a Dios. Es tanto, el diablo le va a decir: usted no puede, usted falló. Dígale: qué pena, es que yo no le estoy pidiendo permiso a usted, es que yo soy un hijo y tengo derecho a entrar a la casa de mi papá. O sea, no discuta con el diablo. No discuta con el diablo. Él le va a decir a usted: no puedes. Dígale: qué pena, es que no le pido permiso a usted. Yo entro confiadamente al trono de la gracia por la sangre de Cristo. ¿Tú crees que yo merezco hoy la presencia de Dios? Ay, hermanos, nadie se la merece. ¿Sabe por qué podemos sentir a Dios? No porque merezcamos sentir a Dios. Lo sentimos porque Él es nuestro Padre. Yo soy su hijo. Y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Levanta tus manos y entra a la presencia del Señor. Entra. ¿Hace cuánto no sientes a Dios? ¿Hace cuánto no hablas en lenguas? ¿Hace cuánto? Y el enemigo te dice: tú no puedes. Hay poder en Jesús. No hay nada que le impida a un hijo entrar a la presencia del Señor. No hay nada. Son los beneficios. Pero escucha lo que Dios dice también: yo los voy a castigar a ustedes porque los amo. Dios te castiga. Y escuche hermano, el problema es que no hemos entendido que el castigo de Dios es por bien de nosotros. La Biblia dice que la disciplina no gusta al principio. O sea, a nadie le gusta que lo corrijan. A nadie. Cuando voy a corregir a Mateo y a Antonella: papito, no, papito. Y Mateo me dice: uno solo, papito, uno solo. Volteate para allá. Papito. ¿Qué hago? Así me levantaban a mí. Y cuando me daban pelas, yo decía: no me gusta. Pero ahora que pasan los años, me acerco a mi papá y le digo: papá, gracias. Si tú no me hubieras corregido, ¿dónde estaría? Porque la disciplina no gusta. Pero cuando Dios te disciplina, es porque te ama. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hemos visto a Dios solamente en el Abba, pero no en el Padre. Creemos que Dios es todo amor. No es cierto. Es tanto, a veces nos ganamos pelas por porfiados. ¿No le ha pasado que usted habla de otro hermano? Mira, ese hermano, y luego le viene a usted lo mismo. Eso es pela de Dios. ¿Sabe por qué? Para que usted se dé cuenta de que hablar del hermano no es correcto, porque algún día puedes pasar por eso mismo. Yo escuché una vez: hermano, no creo eso de divorcio del diablo, que habla y hable. 2 años después: hermano, ayúdeme. ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo juzgamos y señalamos? Pero uno a veces no está en los zapatos del otro. Y a veces Dios permite que pasemos por los zapatos del otro. Yo recuerdo con mi hija Antonella, hermano, y Antonella era, o sea, Mateo es poco frente a Antonella. Antonella era incontrolable. Tenía un temperamento así, nosotros luchábamos con ella.
Y recuerdo una hermana que decía: si yo tuviera un hijo. Y cuando lo tuvo era peor que Antonella. Y corría por toda parte. Porque tú juzgas al otro, pero a veces Dios permite que tú pases por lo mismo para que aprendas. ¿Sabe por qué Dios lo hace? Porque te ama. Porque hay que corregir cosas en ti y hay que corregir cosas en mí. No solamente debemos amar el amor de Dios, sino la disciplina. Levanta tu mano derecha y diga: Señor, amo también tu disciplina. ¿Usted le ha dicho al Señor algún día: dame correa, Señor, si voy mal? ¿Sabe el salmista qué dijo? El salmista dijo algo muy impresionante. ¿Sabe qué dice el salmista? El salmista dice: cuando pecó, lávame más y más de mi maldad. Pero es que lavar en ese tiempo era diferente a ahorita. Ahora usted mete la ropa en la lavadora y con Ariel. No, en ese tiempo lavar era tomar el abrigo y estrellarlo contra la piedra hasta que le saliera lo último sucio. Lo que el salmista está diciendo es: golpéame si es necesario contra la roca, pero quítame el pecado. Golpéame, Señor, pero no me dejes perder. ¿Le ha dicho usted al Señor eso? Hay hermanos que andan con un orgullo. Tenga cuidado. Si usted es hijo de Dios, Dios le va a hacer bajar los humos. Yo le he dicho: Señor, antes de que me azotes, primero háblame, para ahorrarme muchas pelas y yo hacerle caso. Porque Dios también castiga. Dios también disciplina. ¿Sabe qué dice Pablo? El aguijón de la carne. O sea, Pablo dice: ese aguijón de la carne que Dios permitió en mí. ¿Sabe por qué? Para que mi ego no se me crezca. Porque Pablo quizás no caminó con Jesús físicamente, pero Pablo vio cosas que ojo no vio y escuchó cosas que oído no había oído. Pablo vivió una revelación. Hermano, la mayoría de las cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento, Pablo las escribió. Y él luchaba con eso. Uno lo ve en las cartas: circuncidado al 8º día, y también al lado de Gamaliel, el mejor maestro. Pero no yo, sino la gracia de Dios. O sea, no le ve luchando a Pablo. Pero Dios por eso le colocó un aguijón. Hay problemas que Dios te va a dejar toda la vida, porque si no tuvieras ese problema, tú no vuelves a la iglesia. Señor Jesús, esto está bueno aquí. Si te quita el problema, no vuelves. Y lo vas a seguir teniendo. Y vas a seguir orando aquí. Y quizás vas a recibir la respuesta, pero cuando te mueras. Ay, Señor Jesús. Pero así es con Dios, porque Él lo conoce todo y Él lo sabe todo. Por eso usted debe decirle: Señor, si me contesta esta petición sí o no, igual te voy a seguir. Es mejor entrar cojo al reino de los cielos. Dios sabe por qué. Hay hermanos que van a tener siempre necesidad económica, porque si Dios los bendice se apartan.
nada que hacer. Pero yo prefiero que el Señor me hable antes. Hermanos, créanlo. Yo en estos días le decía, estudiando este mensaje, le decía al Señor: Señor, me he evitado pelas tuyas. Sí, Wilson. Porque cada que yo escucho la voz de Dios, de verdad, cuando Dios me habla de perdonar, yo no estoy ahí, no perdono, no, porque es que si no perdono las buenas, perdono las malas. Como Él me ama. Y las malas de Dios no las quiero. Si tú ves a tu hijo que se está torciendo, tú permites que se siga torciendo. Tú lo enderezas. Dices: hijo, así no más. Lo mismo es papá Dios. Él es Abba, pero Él es Padre. Estemos en pie. Vamos a amar a Dios aun cuando nos discipline. Te va a doler, porque siempre la disciplina trae dolor, y más la disciplina de Dios. Pero escucha lo que te digo en el nombre del Señor: cuando pase la disciplina, vendrás a conocer más a Dios que antes, y entenderás cosas que no entendías antes. Porque escúchame, cuando todo marcha bien, no se aprende a vivir. Se aprende a vivir cuando hay dolor y cuando hay angustia. Los niños que todo lo tienen y no les falta nada son un problema. Por eso uno a veces desea que los hijos no sufran, y es un error, es un error. A veces uno tiene que permitir que ellos sufran también. Pero cuando ellos sufren, entienden que la vida no es tan fácil. Entienden que la comida no aparece mágicamente en la nevera, sino que detrás hay un esfuerzo. En estos días fuimos por ahí a un lugar y con mi hija Antonella y todo eso, y papá, tengo un hambre, deme una hamburguesa. En la tarde dejaste sopa en la casa, sopa te voy a dar. Yo no, entonces no como. Yo, no comas. Pero a las 10 de la noche, papá, deme la sopa. Deme la sopa. No luche con ellos, dígale: ¿hay sopa? No hay más, no hay dulces. Pero papá, de cuando tienes hambre, la sopa más fea te sabe rico. Cuando sufres sed, te tomas cualquier agua que te ofrezca. A veces el sufrimiento nos enseña a valorar lo que tenemos. Amado, ¿cuánto le pueden decir: Señor, no me castigues, yo voy a escucharte? Antes de que me dé la pela, prefiero escucharte, yo te voy a hacer caso. Es que no quieres perdonar. No, Señor, yo no perdono. Ok, aquí viene. Tenga. Señor, ¿por qué me pasa esto? Te estoy disciplinando. Pero yo tengo que enseñarte a perdonar, hijo, porque es que si no perdona, no puede estar conmigo acá. Uy, Dios. O perdonamos, si somos hijos, o perdonamos a las buenas, o perdonamos a usted elige. Pero ¿sabe qué le he dicho yo al Señor? Señor, prefiero perdonar a la carrera. Hermana, perdóneme, hermano, perdóneme, hermano, porque es que, hermano, es un problema o no.
con Dios cuando no obedecemos. ¿Cuántos son hijos aquí de Dios? ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios? Y decirle, te amo aún con mi disciplina. Levanta tus manos. Señor Jesús, tú eres mi Abba, pero tú eres mi Padre. Gracias por castigarme cuando tenías que hacerlo, porque si no lo hubieras hecho estaría en el mundo. Gracias, Señor. Amo tu amor y amo tu disciplina. Aún hay enfermedades que Dios permite que pases para que valores a tu esposa, a tus hijos, los que tienes al lado. Porque Dios al que tiene como hijo lo ama, lo azota, lo corrige, pero con amor. Con amor. Yo he castigado a Mato y a Antonella y me ha dolido, hermanos. Me he ido a llorar. Es el amor. Pero sé que tengo que hacerlo. Hay un Dios más bueno que nosotros. Cuando termines el azote de Dios, Dios tendrá un plato de sopa lista en la mesa para comer contigo. Señor, te doy gracias, Padre. Adóralo, adóralo. Señor, te doy gracias. Te amo como Padre en todas las dimensiones. Te amo como Padre, aún en tu azote. Te amo, te amo. Y corrígeme si tienes que corregirme, pero cámbiame, no me dejes igual, no me dejes igual. Cámbiame. Yo quiero ser mejor para ti. Yo quiero ser mejor hijo para ti. Yo quiero ser mejor hijo para ti. Yo quiero ser mejor hijo para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.